Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En el país no se habla de otra cosa que del escándalo que provocó el informe exclusivo de Noticias Caracol, que dejó al descubierto uno de los peores episodios de corrupción carcelaria de los últimos años. La unidad investigativa de Noticias Caracol siguió durante varios días al empresario Carlos Matos, quien se supone que debía estar preso en la cárcel La Picota en el sur de Bogotá por orden de un juez. Pero por el contrario, el detenido caminaba por las calles de la ciudad como Pedro por su casa, en complicidad con guardianes del IMPEC que más parecían sus empleados que sus custodios. En el mismo seguimiento aparecen su abogado Iván Cancino y Jorge Matos, el hermano del preso, llegando a las oficinas del empresario en las que permanecía durante largas horas sin ningún tipo de autorización o de permiso. Es más, en otro momento, Matos asistió a una cita médica, hecho que es normal, pero en lugar de regresar a su sitio de reclusión, se fue a su oficina. Está la magnitud de este escándalo que el presidente Iván Duque ordenó de inmediato remover de sus cargos al general Mariano Botero, el director del IMPEC, quien además pasará al retiro en la policía, así como al coronel en retiro Wilmer José Valencia, director de la cárcel Picota. Así reaccionó el presidente de la República sobre este grave hecho de corrupción y de privilegios. Aquí no hay temas de costo político. Aquí hay temas que esto es vergonzoso lo que sucedió y por eso ahí se actuó y se actuó con mucha firmeza. Aquí nosotros no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial ni al sistema penitenciario y carcelario y por eso la respuesta fue inmediata. Con indignación sí, pero inmediata. Así que nosotros, frente a este tema, cero tolerancia. También hablamos con el general Mariano Botero, saliente director del IMPEC. Lo que vemos nosotros es que él tenía una citación médica por un laboratorio oftalmológico y posteriormente a ello una revisión y se regresaba a La Picota. Vuelvo y le repito, eso está plasmado en el acto administrativo. Y tiene que respondernos el director y el comandante de vigilancia que organizó la seguridad, quien organizó el acompañamiento. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se presentó este hecho? ¿Cómo explicar que usted no sepa tantas cosas? ¿Cómo explicarle a la gente, cómo explicar que todo dependía de una persona que era el director de La Picota, pero que el general no sabía? Con tantos guardianes, nadie sabía. Claro, vuelvo y te repito, como director del Instituto Nacional Penitenciario, tengo que responder por 132 establecimientos del orden nacional. En todos los establecimientos hay novedades, hay problemas. Para esos días donde sucedieron los hechos me encontraba por fuera de la ciudad, solucionando problemas que si no se atienden muy seguramente desembocan en desórdenes, desembocan en violencia. Es el caso sobre todo de la alimentación. Emití un comunicado solicitándole formalmente a las entidades de control para que revisaran las celdas o los sitios donde estaban recluidos Carlos Matos y Tapias, porque se hablaba de suntuosidades. Ellos pasaron revista e hicieron las observaciones del caso y no hubo observación alguna en la cual denunciara esos eventos. Es que aquí cada quien tiene cédula propia y tiene que responder por lo que haga o deja de hacer. Igual usted va a responder. Claro. ¿Está dispuesto a ir a la fiscalía? Por eso lo estoy haciendo, claro, por eso lo estoy haciendo. ¿A la fiscalía por qué? ¿Cuál es el delito por el cual tengo que ir a la fiscalía? Es que usted mismo habla que tiene que caerle todo el peso a la ley. Claro, a las personas que irrumpieron, precisamente o no cubrieron su servicio como debió ser. Son muchos temas que hoy se tejen en la cabeza de un director para estar pendiente de un permiso que tuvo que haber supervisado el director de La Picota. Además, se conoció un pronunciamiento del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sobre quien también recaen críticas y señalamientos por estos hechos. No vamos a tolerar más hechos tan graves de corrupción como los que vienen ocurriendo en ese centro de reclusión. Mientras se adelantan las investigaciones, ordené el traslado del personal de custodia de la penitenciaría de La Picota para evitar nuevos actos irregulares. He designado al coronel Joaquín Medrano, actual subdirector del IMPEC, como director encargado de la institución. Desde el Gobierno Nacional y desde este Ministerio de Justicia no toleraremos ningún acto de corrupción en ninguna institución pública.
Pues este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. ¿Qué hacer para ponerle freno a las denuncias de corrupción y de irregularidades en las cárceles del país? Porque a pesar de los anuncios, las destituciones, los operativos en las cárceles, la situación no cambia. Para responder a estos y otros interrogantes hemos invitado esta noche a Óscar Roballo. Él es miembro director del sindicato del IMPEC. Señor Roballo, bienvenido. Hola Juanita, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo y a la mesa de trabajo de Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué opina de este grave hecho? ¿Qué hay por decir en medio de este escándalo? Bueno, nosotros hasta el momento damos las primeras declaraciones como sindicato, ya que consideramos que son hechos de responsabilidad particular, que los funcionarios que están inmersos en estos hechos tendrán que responder ante las autoridades disciplinarias y penales, pues para salvaguardar o no su responsabilidad ante estos hechos, ¿no? Nosotros hemos sido muy cautelosos con las declaraciones debido a que y hasta ahora estamos haciendo el primer pronunciamiento en medios nacionales porque este hecho enloda el buen actuar de muchos funcionarios del IMPEC, como lo decía el general Mariano Botero, son 128 establecimientos carcelarios del orden nacional, pero en todos no se presentan este tipo de escándalos y pues ese tipo de actos, ¿no? Pienso que se ha tomado como una manera populista por algunos políticos de turno para enlodar la buena función del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, pues que a pesar de que es un instituto abandonado, pues el día de hoy vemos cómo se ve inmerso en la picota pública de la sociedad y pues obviamente todo el mundo señala al IMPEC, pero hay responsabilidades también estatales que es bueno entrar a hablar y a mencionar en los medios de comunicación. Claro. Entiendo que se diga que tiene que ser una responsabilidad individual, sin embargo, estos hechos y estos escándalos no son, digamos, la primera vez que ocurre. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los guardias del IMPEC, digamos, en estos hechos protagonizados en este episodio de Carlos Matos? No, pues nosotros hemos sido muy críticos del aparato disciplinario del IMPEC. Hay mucha impunidad disciplinaria y mucha impunidad en las investigaciones que están siendo llevados a cabo tanto en el instituto como en el resto de entidades. El IMPEC no está alejado de algunos casos de corrupción que se presentan en el país, como lo han hecho varias instituciones públicas. Hemos visto que hasta las altas cortes han enlodado en un tema, en escándalos de corrupción, la Policía Nacional. Y esto parte de la burocracia que tienen este tipo de entidades. Y es muy fácil señalar a los guardianes, obviamente, pero si uno va a ver el resto de escándalos que se han presentado, los guardianes no son los que toman las decisiones de la asignación de patios, de la estratificación de patios, de la verdadera corrupción que hay en el sistema, que es la contratación pública. Sí, nosotros vamos a ver y todos los contratos son miles y miles de millones de pesos del presupuesto nacional que se enlodan en este tipo de contratación. Entonces, y la salida pues fácil de algunos políticos es liquidar el IMPEC. Si se hubiera liquidado el IMPEC, no mejoraría la problemática carcelaria que va más allá del escándalo de Carlos Matos. Por eso nosotros le damos, y como sindicato vemos que es un hecho aislado, que no es el común denominador de los funcionarios del IMPEC, de los 11.200 dragoneantes y miembros del cuerpo de custodia, no todos están siendo investigados, por el contrario, todos gozamos, o su gran mayoría gozan de una excelente hoja de vida, y por eso tenemos la responsabilidad de mantener el sistema carcelario, y hay que poner el retrovisor como eran las cárceles antes del 2002, cuando había armamento, fugas, y todas estas cosas, y se está reflejando ahorita, es cobijado por el gobierno nacional. El ministro no puede venir a decir que es que eso pasa hasta ahora, ¿sí? O la salida fácil que ha tenido el gobierno nacional durante 40 años de poner un general de la policía
para quemarlo cuando hay este tipo de problemas, porque esa es la verdad. Eso pasó con el general Ruiz con la fuga de Aya Merlano y todo este tipo de responsabilidades que vemos que son como las mismas historias en el trasegar de los años, pero no hay medidas de fondo, y la medida de fondo no es liquidar el IMPEC, sino fortalecer el IMPEC. Nosotros hemos visto que el instituto se ha caracterizado por ser una entidad burocratizada. Entonces, de los 420 cargos directivos del IMPEC, la mayoría son policías activos, policías retirados del IMPEC, los amigos de los senadores, los amigos de, bueno, pura burocracia. Y los funcionarios de carrera, muy bien capacitados, no han tenido la opción de dirigir el sistema. Entonces, ahorita vemos que pues va a quedar otra persona de la policía y ya, como pasó con la fuga de Aya Merlano. Y lo que hay que decirle a la sociedad es que no somos los guardianes que tomamos este tipo de decisiones administrativas. Claro, Oscar, lo que usted me está diciendo... Las cárceles. Claro, lo que usted me está también queriendo explicar con estas declaraciones es que el IMPEC es una institución, digamos, que no es independiente y que responde más bien a intereses. Bueno, el IMPEC es un cascarón. ¿Qué quiere decir el cascarón? Que maneja solo el cuerpo de custodia y vigilancia, algunas actividades de resocialización y la administración de los establecimientos carcelarios, llámense cargos directivos del sistema. La unidad de servicios penitenciarios es la que dota todos los servicios de las cárceles, la infraestructura, alimentación, dispositivos electrónicos, y estos contratos pues generan una alta corrupción. Desde 2014 que se hizo esta entidad, ha tenido 9 directores, de los cuales la mayoría han salido investigados por la Contraloría, por la Procuraduría, y una directora que es la doctora de apellido Palau, ella está privada de la libertad por recibir 600 millones de pesos a un contratista. Entonces vemos que esta carencia de servicios públicos genera una demanda. Y ahí viene el tema de los ingresos de elementos prohibidos, que no es en todas las cárceles, hay que dejarlo claro. Hay muchas cárceles, la mayoría, podemos hablar del 95%, en que no se presenta ni siquiera un escándalo, ni siquiera un amotinamiento. Entonces, al IMPEC lo miran cuando hay un escándalo, antes no. Y la crisis carcelaria continúa. Y el gobierno nacional se ha encargado de tapar esta olla podrida que es la crisis carcelaria con sofismas de distracción. Muy fácilmente el doctor Wilson Ruiz viene a hablar de que se disminuyó el hacinamiento, cuando el hacinamiento se trasladó por la pandemia a los centros de reclusión, a los centros de detención transitorios, a las URIs, a las estaciones de policía, donde también hay caciques en los patios, donde también hay actos de corrupción por parte de la policía, porque hay ingreso de elementos prohibidos. Entonces, vemos que toda esta gran crisis carcelaria está envuelta en un manto de mentiras por parte del gobierno, y somos nosotros los penitenciarios los que tenemos que decir, venga, la crisis carcelaria está activa, el aparato disciplinario no funciona, penalicen el ingreso de elementos prohibidos, que es propuestas que se han hecho al alto gobierno, pero pues no hay eco. Entonces, mientras las personas privadas de la libertad sean un negocio, porque es que 28 millones de pesos cuesta un privado de la libertad. ¿Cuánto? ¿Me repite la cifra? 28 millones de pesos vale una persona privada de la libertad, y nosotros podemos dar fe de que el gobierno se gasta toda esta plata. Se va a los monopolios de la contratación privada. Entonces vemos cómo la salud la contratan varias fiducias y lo que hacen es reducir costo y prestar un mal servicio de salud. La alimentación vale tanto el contrato, se puede ir en coimas, se puede ir en dávidas, y lo que le llega al interno es una comida putrefacta, en estado de descomposición, incumpliendo todo tipo de contrato. Y ahí partimos en la infraestructura de las cárceles y todo ese problema que es verdad el sistema carcelario. Y mientras el gobierno no prevenga el delito, va a ser muy difícil salir de esa crisis carcelaria. Entonces, hay que decirlo, internos del perfil de Carlos Matos, de Emilio Tapia, aún estando presos, mantienen su poder político y su poder económico. Y muchos de nosotros hemos sido amenazados con traslados, con
amenazas en contra de nuestra vida por hacer cumplir el sistema penitenciario. Y viene el directario, que es el director del establecimiento, que son la mayoría cuotas políticas o cuotas policiales, pues como de paso, ¿sí? Hay gente muy buena administrando el sistema, no podemos decir que todo es malo, ¿no? Las cifras lo dicen, 128 establecimientos y vemos que es un escándalo, y de verdad, en cifras, más o menos 2 escándalos o 1 al año. Y es cierto, Óscar, que la crisis carcelaria, claro, y es cierto además esto que usted está mencionando, que la crisis carcelaria es evidente en el país, que ya lleva décadas, ¿no? Y que mientras no se sanee también, pues se van a seguir generando estos problemas. Me gustaría en medio de esto también, porque claro, es bien vasto el panorama para quienes no manejan el tema, cómo debe ser el traslado de un detenido como Matos, que no reviste peligrosidad, pero sí me llama también la atención lo que usted acaba de decir, que de esos perfiles siguen manteniendo su poder, digamos, incluso estando en la cárcel. Bueno, conociendo desde la experiencia como funcionario de prisiones, sabemos que ellos, primero, pues, la manera, el sitio de establecimiento, el sitio de reclusión donde está es un patio donde deben haber, son funcionarios públicos de elección popular. La legislación lo dice, que es el famoso Eresur de la Picota. O en varios establecimientos hay funcionarios de establecimientos de reclusión especial para funcionarios. Pues yo no sé este señor si era un funcionario público, yo no sé, el comité del IMPEC, el comité asesor es el que asigna estos patios, y ahí se brinda un tipo de seguridad distinta. A ver, si todas las personas tuvieran el mismo sistema de salud, porque el sistema de salud en las cárceles es mixto, entonces la persona que tiene dinero para su medicina prepagada, pues puede sacar sus citas. Y si tiene un abogado que les haga por derecho de petición y que obligue, que si no hace investigar a los directores de las cárceles, pues tendrán que sacarlo a todas las citas médicas, ¿no? Es más que todo una presión, porque pues el interno social que depende de la salud pública, que no tiene un abogado sino un defensor del pueblo, un abogado de la Defensoría del Pueblo, pues no va a ejercer este tipo de presión en la administración pública. Sí, y pues todos cuidan su cargo, su responsabilidad, sí, evitan ese tipo de investigaciones, y pues me imagino que fue el factor para que se efectuaran este tipo de citas médicas, ¿no? Pues también pasó con Aida Merlano. Qué raro tiene que pase esto en las cárceles, y nosotros hemos denunciado varias veces este tema. Entonces viene como el tema de la seguridad. Obviamente estas personas de este perfil no pueden salir con internos sociales, con jefes de bandas de Bacrim, de otro tipo de perfil, sino pues se les montará el esquema que de acuerdo a los procedimientos del IMPEC el director conoce, ¿no? Pues, eso lo hace el director y el comandante de vigilancia de los establecimientos carcelarios, no el sindicato ni el guardián que lo llevó. Que hay una responsabilidad porque los planes de marcha y todos los documentos dicen que tiene que ir de la Picota al centro médico, bueno, o del establecimiento carcelario al centro médico. Es distinto, ¿no? Pero pues es un caso que uno ve que las imágenes hablan por sí solas y que tienen que ser investigadas, porque pues las declaraciones hay que escucharlas en los escenarios y en las actuaciones judiciales pertinentes. Claro, porque se supone, Óscar, que los guardias deben estar con este detenido, ¿no? En todo momento, y sobre eso, sobre esas imágenes, pues estamos viendo que no, y más que custodiarlo, pareciera que estaban a su servicio. Sí, esperamos pues que haya celeridad en los procesos y que esto sirva como que de elección, pero es difícil cuando viene la burocracia nuevamente. Nosotros vemos las regionales del IMPEC, que son las que investigan, y la Oficina de Control Único Disciplinario del IMPEC, que son policías retirados. Todos, desde el coordinador hasta el abogado, la mayoría de abogados que investigan son policías. Entonces, pensamos que hay desconocimiento en el tema disciplinario, entonces un proceso se puede demorar mucho en este tema, ¿sí? O sea, un proceso disciplinario se puede demorar mucho, y pues vemos la impunidad disciplinaria, ¿no? Esperamos pues que los compañeros tengan pues las garantías que les da el proceso, y que sea el aparato disciplinario
el que dé, y penal, ¿no? Las autoridades las que den el resultado y que den como un dictamen de la situación que se presentó, ¿sí? Es lamentable que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional se vea enlodado por actos netamente particulares. Como decía yo ahorita, somos 11.200 funcionarios, en su mayoría profesionales, capacitados, que sostenemos este sistema carcelario. En este momento hay solo 4.000 administrativos que en todo el orden nacional están encargados de la resocialización de los establecimientos y de las personas privadas de la libertad. Entonces, esperamos que las investigaciones arrojen resultados. No podemos hablar de pedir disculpas ni que sea el común denominador de la guardia, porque somos nosotros los que siempre hemos denunciado esos actos de corrupción, tanto de la Unidad de Servicios Penitenciarios como de directores de establecimiento. Es más, los escándalos de corrupción se han sabido por denuncias del sindicato como tal. Claro, y me gustaría también, Óscar, que profundizáramos un poco en lo que uno podría llamar un entramado de corrupción, ¿no? Porque hay privilegios para ciertos detenidos, las visitas en días distintos a los estipulados, el uso del celular, televisión, internet. Algunos tienen no celdas, sino literalmente unos cuartos muy bien montados, hacen fiestas. Bueno, los ejemplos, digamos, son grandísimos y nadie responde. ¿Eso se paga cómo? Bueno, sin ahondar en el tema, porque pues nosotros no autorizamos este tipo de cosas. Pensamos, y lo que yo decía ahorita, no se presenta en todos los establecimientos de reclusión del país. ¿Sí? Ya está focalizado, ¿no? Pero entonces ya viene el tema en mención. ¿Quién autoriza las visitas, por lo menos? Los guardianes no somos. ¿Sí? ¿Quiénes autorizan el ingreso de elementos? Llámese electrodomésticos y ese tipo, nosotros no. ¿Sí? Que hayan funcionarios o contratistas o visitantes que lo hagan, pues es el control que tiene que ejercer el Estado en este tipo de faltas, porque para eso está el aparato disciplinario. ¿Sí? Y el gobierno ha sido tan incapaz de solucionar esto disciplinariamente que le echa la culpa a los movimientos sindicales. Entonces dice coloquialmente que hay muchos sindicatos. Entonces uno dice, pero si el sindicato no es un manto de impunidad, a nosotros también nos pueden investigar, pero si contratan altos cargos directivos para que manejen el control único disciplinario, sueldos de 10, 12 millones de pesos, que son lo que se gana el jefe de control único disciplinario, aparte de la pensión, porque es retirado de la policía, y no cumple con estos procesos, no utiliza el proceso verbal disciplinario para realizar este tipo de investigaciones que se presentan. ¿Sí? Entonces, esta impunidad desmotiva a los funcionarios que estamos trabajando bien. Y este tipo de escándalos también, porque pues lo primero que dicen es que liquiden el IMPEC, que dejen a 15.000 funcionarios sin trabajo y le ponen el dedo inquisidor al guardián, sabiendo que eso es una política de fondo, una política de Estado, donde, hay que decirlo, el gobierno nacional conoce todo este tipo de temas. Puede asignar establecimientos de reclusión y lo mandan para el EDESUR, donde la legislación le permite a los internos, que son exgobernadores, excongresistas, tener su computador, tener su celular, tener su internet, visitas especiales. Entonces, ahora la culpa es del guardián y nadie sabía nada. ¿Sí? Entonces, viene como una doble moral por parte del gobierno que, la verdad, es lo que más nos causa indignación. ¿Sí? ¿Quién tiene las herramientas para hacer esto? Para tomar correctivos, para tomar medidas. El mismo gobierno. Pero cuando es un gobierno que mantiene en escándalos de corrupción, cuando es un gobierno que también está enlodado en varios escándalos a diario, pues, ¿qué se puede esperar? ¿No? Dicen que las cárceles, dice un dicho muy coloquial de los grandes pensadores, que las cárceles son el reflejo de la sociedad. Entonces,
vemos que la alta demanda y la falta de servicios públicos dentro de las cárceles, la alimentación mala, la infraestructura pésima, pues esto genera cierta demanda y la población reclusa en Colombia es sui generis, o sea, hay de todos los sectores. Entonces, es un tema de revisar haciendo políticas de fondo y no volviendo las cárceles como una bodegas humanas. Claro, y cómo no va a haber impunidad con esto también que usted nos está mencionando, si por ejemplo este tipo de comportamientos son autorizados por otros y no se castigan. Ahora ya para ir cerrando, Óscar, a manera también, digamos, de conclusión y de propuesta, ¿qué se podría pensar para darle un giro y comenzar a ver cambios positivos, digamos, en los centros carcelarios? ¿Qué se podría hacer? Bueno, nosotros pensamos que si cada entidad adquiere su responsabilidad, es importante. A ver, el sistema carcelario está cayendo sobre los hombros del IMPEC, pero la responsabilidad es de la USPEC, que pensamos que es una entidad que por todos los escándalos de corrupción y por la cantidad de plata que se ha perdido del erario público en contratación, debería volver a la Dirección General del IMPEC con funciones, funcionarios y presupuesto. Un director de una cárcel no puede comprar una teja, no puede arreglar una puerta, no puede comprar un candado, no puede comprar un vehículo para trasladar internos, no lo puede hacer. Todo eso lo hace la USPEC y se puede demorar 3 años en un proceso de contratación. Si hacemos la unificación de estas dos entidades y una administración penitenciaria capacitada, ¿sí? Los generales de la policía pues son generales de la policía, no son generales penitenciarios. ¿Sí? Vienen aquí al instituto a aprender y más o menos cada año y medio, 2 años ruedan cabezas, ¿no? Pasó con el general Ruiz, con la fuga de Merlano, después vino el general Mojica que hizo un buen trabajo, pero pues por la cambio de la policía lo enviaron otra vez para la DIJÍN y pues llegó el nuevo general que pues se desempeñó en su cargo de una manera óptima, pero vino a aprender. Entonces pensamos que si se emancipa el IMPEC y se empieza a tener una administración humana y no se pone como una subdivisión de la policía, pues podría tener como una afinidad en el tema. Viene la regulación y eso hay que hacerle un llamado al Congreso de la República. Todas las leyes en Colombia dan cárceles y esto ha generado que nuestros jóvenes en Colombia de 18 a 25 años sean el 60% de la población carcelaria. Entonces nosotros pensamos que no deben haber más cárceles, sino más colegios públicos, más universidades públicas, hospitales, porque pues este hacinamiento genera mucha demanda. Entonces hay que atacar el problema de raíz y el problema de raíz no se ataca liquidando el IMPEC, porque las cárceles distritales tienen los mismos problemas, los CAIS, los centros de detención transitorio tienen los mismos problemas. Y pues yo pensaría que si se deja de burocratizar el IMPEC, podríamos manejar el sistema de una mejor manera. ¿Por qué lo digo? Dentro del IMPEC hay muchos funcionarios que están capacitados y que por ser de carrera no deberían favores políticos, ¿sí? Y mucho menos pues favores policiales. Entonces, de pronto, administrando el sistema, una persona civil, que haya el civilismo, que haya el tema de establecimientos que sean centros de resocialización, copiar modelos como el de Uruguay, que no está muy lejos, pues cambiarían las cosas, ¿no? Pero pues en este momento la crisis carcelaria es un cuento de nunca acabar y el gobierno voltea a mirar, a tomar medidas, es cuando enfrentan este tipo de escándalos, cuando los medios de comunicación revientan este tipo de escándalos. Entonces, hay que tomar medidas no populistas como están haciendo los candidatos, ¿sí? Presidenciales en su mayoría. Pensamos que hay que humanizar el sistema penitenciario. Y es un trabajo muy largo que tenemos que hacer, son denuncias, nosotros llevamos como sindicato 12 años denunciando la misma historia y no hay medidas de fondo. Entonces, pues yo pienso que es tiempo de cambiar, pero no cambiar para mal ni liquidar a la institución, sino fortalecer lo público. ¿Sí? Si de pronto el gobierno pretende privatizar las cosas, pues eso es todo lo privado. Se ha ido a enriquecer monopolios económicos y las cárceles son un negocio porque pues
una persona privada de la libertad cuesta más que un soldado, que un estudiante de la universidad pública. Son 28 millones de pesos al año que evidentemente no se invierten en las personas privadas de la libertad. Sin duda, Óscar, se tienen que tomar esas medidas de fondo. Son algunas de las perspectivas de una problemática constante, la corrupción en las cárceles, que como lo hemos venido mencionando a lo largo de este diálogo, pues están marcadas en una gran crisis carcelaria que lleva décadas, que se hace evidente por el hacinamiento, por la falta también de resocialización. Y me quedo con esa frase, Óscar, que usted mencionó, también tan importante. Las cárceles también son un reflejo de la sociedad y pues ya estamos viendo en Colombia cómo es que funciona. Es Óscar Roballo, miembro director del sindicato del IMPEC. Muchísimas gracias por este tiempo. No, a ustedes siempre por brindar la oportunidad de cambiar la óptica de la sociedad y mostrar que nuestra institución no es tan mala como la pintan. Sí, importante también tener este testimonio. Gracias, Óscar, que esté bien. Así hacemos una pausa. Cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa, ahora vamos con Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Saludos para todos los amigos de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar una grave crisis, una de muchas que han ocurrido en los últimos años del Instituto Penitenciario y Carcelario, hablo del IMPEC. Y todo esto luego de las revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre la forma en la que de manera abiertamente irregular Carlos Matos, el empresario que aceptó haber sobornado jueces para favorecer su causa y luego de un muy largo proceso en España fue extraditado a Colombia, usaba como si fuera un taxi o un vehículo de su propiedad una patrulla del IMPEC para movilizarse por Bogotá con una falsa excusa médica para ir a unas supuestas citas ante establecimientos médicos, hospitales, clínicas y centros de salud. Según lo que reveló Noticias Caracol, Carlos Matos aprovechaba estos permisos para ir a su oficina, a la tradicional ubicada en la calle 101 con avenida 19 en el norte de Bogotá. En ese sitio pasaba largas horas y despachaba desde allí como si no estuviera preso. Salía de la picota con un permiso falso y despachaba de su oficina. Allí se encontró con su abogado Iván Cancino y con otras personas. Llegó a tal nivel el descaro que el vehículo del IMPEC entraba a los carriles exclusivos de Transmilenio para evadir los trancones del norte de Bogotá en horas pico. Los desarrollos de esa historia van desde la destitución del director del IMPEC, el general Mariano Botero, la salida del director de la cárcel La Picota, quien en las últimas horas emitió un comunicado tirándole toda la pelota al exdirector del IMPEC, general Botero, diciendo que el general Botero fue el que autorizó el traslado de Carlos Matos hacia estas citas médicas, y también las investigaciones que empiezan a indagar la posible conducta irregular de los abogados Iván Cancino y una de sus asistentes que entraron a la oficina y no le informaron a nadie que Carlos Matos, a pesar de estar detenido, estaba en el norte de Bogotá sin custodia, sin esposas, sin estar en la cárcel, y todo eso a la vista de todo el mundo. Adicionalmente, la policía llamó a calificar servicios al general Mariano Botero y además de todo, ya están comenzándose a barajar hipótesis, tareas y propuestas de los candidatos presidenciales frente a esta que es una, como les digo, de muchas crisis del IMPEC. No hace muchos años, en una situación muy similar, Aida Merlano se escapó de la cárcel del Buen Pastor supuestamente porque iba a una cita odontológica, se lanzó por un lazo desde el segundo piso del norte de Bogotá y huyó. Luego fue detenida en Venezuela y el resto de la historia ustedes ya la conocen. Pero los candidatos están haciendo propuestas. Federico Gutiérrez propone eliminar el IMPEC. David Barguil propone un modelo de alianza público-privada para que las cárceles también sean atendidas por establecimientos privados, por firmas privadas, y también propone que los internos sean aprovechados como fuerza laboral para evitar ese tipo de situaciones. En fin, este será otro tema de la campaña presidencial que está en pleno desarrollo y que tiene un gigantesco escándalo que hoy sacude al sistema penitenciario del país. Tremenda deuda por cuenta también de la crisis carcelaria. Gracias, Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa. Los invitamos a seguir conectados con nuestro contenido aquí en Noticias Caracol Ahora. Hasta la próxima. Feliz noche.